Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Ya estamos con Mirko Macari, director periodístico del Mostrador, todavía. Aún. Fernando, ¿qué tal? Y Santiago Escobar, director de análisis y estudio del Mostrador. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días a los auditores. Oye, conversemos un poquitito sobre un par de cosas. La primera, ¿cuál es la evaluación de ustedes de la marcha No Más AFP en el fin de semana? Yo lo decía antes, cuando uno trata de ponerle números a las marchas, eso puede ser pero extraordinariamente bipolar. Puede llegarse a, qué sé yo, lo que dice Carabineros, que siempre son mínimos, o lo que dicen los convocantes, que son máximos. ¿Qué les pareció O sea, pelear por el número es la ruina epistémica de los economistas. Sí, justamente lo que no tenemos que hacer. Exacto, no, pero quiero hablar en términos de masividad, básicamente. Con la sensación. Percepción. Claro, con la sensación. Esa sensación tiene que ver no solo con mirar la foto, sino que también con el clima. Entonces yo te diría que el clima previo fue diferente, no había mucha onda de marcha. En relación a esa no onda, sí fue exitosa, creo yo, en el sentido de que fue mucha gente que uno podía esperar que ahora sí quedaba más o menos vacía la calle, o con claros, no con la fuerza o energía que tuvieron las tres versiones anteriores, particularmente la última, o la penúltima más bien dicho. Pero yo creo que hay una pequeña derrota también para los organizadores, en el sentido de que se tiraron pasados 4 pueblos, en el sentido de aspirar a que fuera la marcha más masiva de la historia de Chile. O sea, eso es de un infantilismo revolucionario, como diría Lenin. O sea, hay que decir, oye, convocamos a todos, ojalá vayan, pero a esa bravuconada les deja la propia vara de medición muy alta, po. Entonces la pregunta es, ¿fue la marcha más masiva de la historia? Dudas. No te puedo decir que sí, pero no te puedo decir que no tampoco, pero da la sensación que eso por una parte en relación a la convocatoria. Y lo otro es la pregunta de, bueno, ¿cuántas marchas más vienen? Ya llevamos 4. ¿Cuántas marchas más tienen que haber para que esto se mueva efectivamente? Y ahí tú ves una sensación hoy día, cuando estamos conversando el tema y el mismo, que esto está naturalizado. Un grupo, por importante que sea, por convocante que sea, como en este caso con el tema de la AFP, por la indignación que causa el asunto, lo transversal que es para la vida de todas las personas de izquierda, de centro, de derecha, de clase alta, media o baja, ¿no? Se naturaliza el asunto y ya es parte del paisaje la movilización. Mientras la política pública o la máquina que está aceitada o que debería aceitarse para generar un cambio importante, va a un ritmo. Ahora, tú dijiste, Mirko, una cosa interesante. Dijiste, mira, más que la masividad, también hay que ver el tono de la marcha, dijiste. Y eso es una cosa bien impresionante, Santiago, en el sentido de que han habido efectivamente 4 marchas, y las 4 marchas son todo lo impecable que uno quisiera que las marchas fueran, digamos. Mira, yo creo que ahí la marcha de ayer tiene un elemento que me parece muy importante. Yo creo que está entre la primera y la segunda, es decir, no es lo masivo que se esperaba, pero tiene una densidad política, en mi opinión, que parte por lo etario. O sea, ya no es solamente una marcha de familias, en fin, de gente de edad, sino que hay una cierta densidad. Se nota una marcha más militante. Habían banderitas de todos los partidos, pero básicamente de amplitud, una cosa muy, muy tenue de la nueva mayoría, unos 4 militantes por ahí socialistas, otros poquitos demócratas cristianos, como medios perdidos en la marcha, pero mucha banderita de amplitud. Ahí amplitud del partido amplitud. Del partido. Estamos conversando justo con Mario Moirello. No, perdón, no de amplitud. No, por eso me extrañó. Ay, pero por favor, me levanté tonto totalmente hoy día en la mañana, de Frente Amplio. Del Frente Amplio. No, de Frente Amplio. Tú veías un desplazamiento de Frente Amplio. Ya me parecía una noticia que nos perdimos todo ya. No habíamos perdido todo. No, disculpen. De Frente Amplio. Me quedé con la entrevista que estaba haciendo recién.
Eso por una parte. Lo segundo es que yo creo que ahí hay una densidad política que hace un cuestionamiento al sistema político en general sobre lo que yo llamo los partidos temáticos. Es decir, aquí hay un tema que es muy transversal, pero que es un tema que cruza, y la aparición o el surgimiento de los partidos temáticos en la sociedad moderna es una cosa muy importante y que el sistema político no ha procesado, pero que es parte de la crisis de los partidos doctrinarios, ¿no? Los partidos temáticos son parte de la crisis de los partidos doctrinarios, es decir, las doctrinas no son cerradas, están abiertas y están abiertas a estos temas. Y la movilización de ayer significa que tú podrías tener una bancada temática, por ejemplo, sobre AFP, muy poderosa desde el punto de vista electoral. Y eso es un tema y bien transversal también. Y por eso es muy transversal, porque es un tema, o sea, va más allá de la doctrina. Y lo tercero es que yo creo que es una anécdota, a propósito de lo que dice Mirko, cómo prácticamente se normaliza esto de las marchas, se producen, cuántas son, es que 40 metros detrás de la marcha, donde terminaba, venía el batallón de gente limpiando la Alameda. ¿Se fijaron o no? No, yo no. No, yo tampoco. Había un batallón de gente y entonces, una hora después que había pasado una marcha, no había un rastro de que había una marcha. Ahora, ¿ese batallón de gente era de la misma marcha no, o era de la municipalidad? Era de la municipalidad. Sí, eso es lo curioso. O sea, limpiaron la Alameda y... Claro, alguien puede decir, mira, esto es le están borrando el rastro a la marcha. No, la verdad es que... Pero me parece una forma inteligente de resolver... Una forma muy inteligente de resolver un problema que eventualmente puede quedar ahí, que es un desagrado. Exactamente. En Alemania, es muy organizado. Es muy sintomático. Uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Pero te juro, eran unas 100 personas, 150 personas, detrás, limpiando. A 40 metros de la marcha. Y no quedó rastro. Pero fíjate, me parece una súper buena idea. Además, una muy buena idea. El grito oficial de la marcha era: Pacos ladrones, devuelvan los millones. O sea, los marchantes iban con un boomerang por si operaba la fuerza policial, que no fue necesaria en ningún caso, pero... Bueno, ese es otro punto al que me gustaría referirme. Durante, qué sé yo, mucho tiempo hemos visto una suerte de patrón único respecto de las marchas. Y que básicamente son de que primero se marcha, alguien habla y inevitablemente después tenemos una agarradera pero gigantesca con carabineros o contra la propiedad o contra las iglesias, da lo mismo. Las marchas de la AFP o las marchas temáticas, para ponerlo en el sentido de lo que dijo Santiago, han tenido ese carácter de que el contenido completo de la marcha queda circunscrito justamente a la masividad y el discurso central o las cosas que se dicen ahí, y no a lo que sucede perimetralmente en términos de violencia. Y eso lo encuentro muy interesante, porque me encantaría saber cuál es la causa. ¿Por qué en este tipo de marchas, que son mucho más masivas, donde uno se podría esconder mucho mejor, no se producen los fenómenos de violencia? Los encapuchados no trabajan los domingos. Ese es el acierto, no organizar las marchas los domingos. Hay una energía de día domingo que es distinta a la del miércoles a la... Pero ¿tú crees que es un problema de día, o tú crees que es un problema donde esta es una marcha que busca una cosa concreta y que tiene un contenido específico, más que algunas que son un poco más generalistas, digamos? Yo de verdad creo que es por lo temático. O sea, no encaja el modelo de manifestación subversiva de calle, digamos, con este tipo de marcha. Pero no ¿por qué se encajaban con las de la educación, por ejemplo, que también es temático? Porque la educación no es temático. Pero la educación no es temático. La educación es una lucha por derechos. ¿Ya? Aquí tenemos un tema, ¿ya?, que es previsión, y que es un estado, digamos, es una concepción sobre el valor de mi trabajo, ¿no?, pagado en el futuro. El caso específico de la educación es una promesa de transformación social. Son cosas que se mueven en planos diferentes, que tienen cortes etarios diferentes, que tienen sensibilidad. Yo de verdad creo que una de las cosas que tuvo la educación, por ejemplo, es que explotó como un problema económico. Explotó antes en los bancos que en las aulas.
Ese es realmente uno de los elementos centrales de la explosión educativa en Chile, que convocaba a tantas familias, las convocatorias del parque, por ejemplo, era porque era un problema de las familias. No era solamente un problema de los estudiantes. No hubo marcha por la educación sin encapuchados e incidentes, mayores o menores. Lo que pasa es que yo creo que también creo que también ahí, Santiago, hay otra variable de que tú tienes al interior de el tema de la educación o el debate por la educación, tú tienes visiones mucho más extremas que las que tú tienes frente a un problema que teóricamente es más técnico, si tú quieres, o que un tema que se resuelve cambiando una serie de variables que eventualmente tienen que ver con la economía. Pero en la educación hay, dentro de los colegios, dentro del estamento universitario, hay posiciones mucho más extremas y que son mucho más fáciles de creo yo, y lo necesitan los encapuchados, por algo se encapuchan, de disimularse al interior. Cuesta más verlo eso en el caso de un tema como la previsión, creo yo. Pero el hecho práctico es que no hay situaciones de violencia. Y a uno le encantaría, para las personas que creemos que al final muchas de estas cosas que pasan en las marchas, por ejemplo, educacionales, conspiran contra el propósito de la marcha, averiguar por qué. Pero en la sociedad del reality, donde finalmente todo es o no es televisivo, es más o menos televisivo, el registro de lo televisivo es decisivo. Sí, claro. Es fundamental. Eso es verdad. Entonces, la pelea por la educación es brutalmente conceptual y está asociada, como dice Santiago, a un tema etario, ¿no? Y lo etario, los jóvenes están instalados en esta idea del desorden, el peluceo, hay toda una simbología. La marcha por el tema de la AFP es dramática. O sea, hacer la nota de tele es muy fácil, ¿no? Porque la cuña estremecedora de la viejita ahí con una banderita. No, es que yo gano 30.000 pesos. Tiene mucha emoción. Es demoledor. Entonces te genera un aura de... Mira, aquí hay una persona por Twitter que tiene un sobrenombre, o sea, es anónimo para todos los efectos prácticos. South Strangeman dice: yo marché en la primera y segunda, pero ahora ya se politizó mucha bandera PC, así que nos devolvimos para la casa. Un poco diciendo lo que tú estabas diciendo, que aparecieron banderas... Una densidad militante mayor. Y eso eventualmente puede terminar también, que eso es interesante, porque estando tan desconfiada la gente de los partidos políticos, en la manera que se ve más presencia de partidos políticos en algo, de pronto puede pasar, como lo dice este señor, decir, pucha, yo pensé que esta cosa era ciudadana neta o era mucho, y veo que de pronto aparecen lo que yo repudio, digamos. Yo por eso creo que el tema de los partidos temáticos... Sí, disculpa. El tema de los partidos temáticos es un tema a tratar, a incentivar, porque es parte de la participación de la gente. O sea, la gente dice, los partidos políticos dicen, mira, la gente tiene que participar, y todos levantan la bandera de la participación. Pero el sistema político no tiene mecanismos, no tiene formas de expresión que permitan que eso surja de una manera mucho más nítida. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante, sobre todo en un país tan diverso y plural como Chile. El partido temático, nosotros hemos estado hablando de las regiones, etcétera, pero dentro de lo regional, por ejemplo, la temática es un tema muy de fondo, y yo creo que van a emerger con mucha fuerza. O sea, toda esta gente que está afuera, esta que se va para la casa, por ejemplo, se aparecen las banderas de los partidos, sí se siente parte y convocada en un tema que tiene profunda significación política. Yo no estaba muy de acuerdo con la discusión de ustedes la semana pasada a propósito del ministro del Trabajo, de la ministra del Trabajo, con el ministro Valdés. Porque los mexicanos dicen, mira, el que está fuera del presupuesto está en el error. Desde el punto de vista político inmediato, sí, pero las cosas necesitan un acotamiento, y esta de la AFP, el 5%, los empresarios la van a pelear, pero con todo, ¿no es cierto? Con todo, para que no salga de la AFP. Para que quede dentro. Para que quede dentro. O sea, es parte importante, si dejan abierta la puerta. El despliegue de técnicos, y opinólogos y expertos ya es brutal. Los mecanismos de negociación son muy difíciles. Y entonces, este desencuentro dentro del gabinete, es verdad que las simpatías están por Kraus, pero la realidad, el realismo de la gobernabilidad en este tema específico, por la profundidad que tiene lo de la AFP,
está al otro lado, ¿no? Ahora esto está politizado de todas maneras, o se puede politizar en atención a si Luis Messina va a definir una candidatura presidencial o no. Mira, eso te va a marcar un antes y un después. Yo el fin de semana lo noté bastante reticente. No como otras veces se ha abierto la posibilidad, habrá que ver lo que sé yo que haya, pero lo noté de pronto. Ya ha cambiado el escenario. Se ha puesto líquido para eso. O sea, en la primera convocatoria yo vi, claro, este es claramente un candidato presidencial. Pero hoy día cuando ya tienes candidatos, los otros del Frente Amplio, que hacen suya completa la agenda del No Más AFP, tiene sentido saltar a la arena presidencial, hipotecar frente a los ojos de alguna parte de la ciudadanía la pureza, entre comillas, del movimiento, porque uno entiende que la naturaleza final del movimiento social es política. Si tú te pones a indagar un poco en la esencia del problema, tiene que ver con una construcción ideológica, histórica, con el proyecto neoliberal de la dictadura militar, mantenido durante la colonia y la concertación, pero en la subjetividad ha sido muy fuerte, también como herencia de la dictadura, que a nivel del imaginario la gente tienda a separar lo gremial o la reivindicación sectorial de lo político, y lo político está revestido de mugre, de suciedad, de cochino. Ese es parte de uno de los éxitos ideológicos del modelo. Entonces es el momento de simplemente obviar eso y saltárselo y ser completamente contracultural, o administrar una cierta capacidad de caminar junto el movimiento por una parte, y el camino político que es el Frente Amplio por otra, de ese sector. Ahora, pero podría ser un Santiago gran senador, Escobar, ¿no? ¿Cómo? Un gran senador podría ser. Sí, perfectamente podría ir a postular un cargo parlamentario. Ahora, vuelvo a un punto para terminar este y pasar al otro que quiero tocar con usted, sobre estas marchas. Se da una suerte de patrón. El tema nunca deja de ser potente. La educación, por ejemplo, siempre el tema en sí era, pero álgido, siempre estuvo en primer lugar. Pero las convocatorias partieron masivas, salvajes en un principio, y de pronto empiezan a languidecer y se empiezan a disminuir los números, sin que el tema cambie un ápice de su presencia en los medios ni de su potencia. El tema de las AFP está ahí presente porque tú tienes gente que tiene que recibir una pensión, inevitablemente, haya marcha o no haya marcha. Parte el tema de No Más AFP con una convocatoria que lo hemos dicho, enorme, gigante, primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, la cuarta marcha ya es un poquito menor. Se puede dar también que no el tema, sino que la convocatoria detrás del tema pueda empezar a disminuir y entonces se pueda debilitar este movimiento. En año electoral yo creo que no. Si tú ves el pic del movimiento estudiantil, efectivamente es en las marchas del 2011, con un poco menos fuerza el 2012, pero ya el 2012 empieza a haber una influencia política decisiva de la agenda del movimiento estudiantil, el concepto del fin al lucro, ¿no? Y la educación pública gratuita de calidad sobre los actores políticos, tan decisiva, ¿no? Que terminan con la destitución del ministro de Educación de Piñera, Harald Beyer. Es decir, las fuerzas parlamentarias, muchas de ellas instaladas en las redes de transversales de eje izquierda-derecha, ¿no? A través del Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, del cual Harald Beyer fue su director, o sea, fue su subdirector y hoy día su director, ¿no? Rechazaban de guata, ¿no? Sacar a Beyer, pero no podían resistirse a la presión porque venía la elección y termina destituido. Y ahora Jorge Burgos está diciendo: me arrepiento de haber votado a favor de la destitución de Beyer, haciendo como me da culpa. Bueno, entonces ese es el pico. De tantas cosas se debe estar arrepintiendo Jorge Burgos. Sí, lo de la AFP, yo tengo la sensación de que en este año por lo menos solo va a subir su tensión y su capacidad de ir tomándose la centralidad de la agenda electoral. Para el próximo año no sé, pues veamos qué pasa, pero yo los veo que está en ascenso. O sea, cuántas marchas por la educación hubieron hasta que llegamos a la elección de Michelle Bachelet del 2013 con los líderes del movimiento dentro de la foto. Que todo el objetivo de Bachelet era la foto con Giorgio y con Camila. Santiago Escobar y Mirko Macari,
El otro tema que creo que es bien interesante y usted lo tienen hoy día muy destacado en el mostrador, es esta aparición del Contralor denunciando ante la Fiscalía a 5 altos jefes de finanzas de los servicios públicos por esta suerte que no se sabe exactamente en qué va a terminar, digamos, pero un traspaso de plata en forma irregular a familiares es gigante. ¿Cómo se entiende eso? Yo no sé si es que ha habido un Contralor que haya salido tan fuerte contra miembros de la administración del Estado como lo hizo Jorge Bermúdez esta vez. Santiago. No, yo creo que no. Yo creo que es un hecho sin precedente y me parece altamente positivo, sobre todo por el rol que tiene la Contraloría General de la República, que es solamente no el organismo que valida desde el punto de vista administrativo y con obligatoriedad respecto del resto de todos los servicios, la interpretación de las normas administrativas, sino además por el papel que es sobre los gastos financieros del Estado, o sea, el control de los gastos financieros del Estado. Ahora, a mí me parece que la Contraloría de todas maneras es un organismo bastante arcaico desde el punto de vista de su estructura interna, porque todo se basa precisamente en el Contralor es prácticamente un dueño, un rey, tiene una capacidad, digamos, de crear hechos como estos, por ejemplo, de una enorme trascendencia, pero también hacer una cosa como la que hizo Ramiro Mendoza. ¿Qué es lo que hizo Ramiro Mendoza? El año 2011 dejó de aprobar de forma explícita el presupuesto financiero consolidado del Estado. Cambió la fórmula de recepción y distribución y en estricto rigor, en la estricta legalidad, hoy día uno podría interpretar que del 2011 hacia adelante la Contraloría nunca se ha hecho cargo de que el gasto financiero del Estado esté auditado y consolidado. La fórmula cambió, mediante un cambio de fórmula. Yo lo conversé con él y él me explicó que esto se debía fundamentalmente a que él no puede garantizar que los estados financieros que le envían los servicios, él no puede garantizar que sean verdad o mentira. Es decir, pero tenemos... la Contraloría no trata exactamente de eso, de dar cuenta de que las cosas trataba según la ley, pero hoy día no es así porque se devolvió la consolidación del gasto financiero a los servicios y estos envían esa información a la Contraloría y por eso la Contraloría elige qué audita. Pero desde el punto de vista global no tiene, eso es parte de la reforma de la Contraloría. Eso es por una parte. Y en segundo lugar, porque la facultad que tiene el Contralor de crear organismos paralelos dentro de la Contraloría es muy grande. O sea, los funcionarios, según el artículo 3º de la ley de la Contraloría, los funcionarios son todos de su confianza. Y entonces él puede no intervenir la ley orgánica de la Contraloría, pero sí puede crear organización paralela y puede designar. Entonces tiene una discrecionalidad muy grande y entonces hay ahí un talante administrativo de control que es muy importante. ¿Por qué no se descubrió lo de Carabineros? Yo creo que no hay auditoría, por ejemplo, a los procedimientos informáticos de Carabineros. Nadie se ha metido con este tema. Pero ¿qué pasa si es en el procedimiento informático donde están los espejos, las luces y las sombras? Y vamos a ver de quién es, posiblemente es de Sonda o de otro organismo. Pero lo que facilita realmente la comisión de los delitos, en el caso de Carabineros, por ejemplo, es la inexistencia o la no asunción del riesgo de auditoría que tienen todos los organismos. A ver, ¿tú estás diciendo de alguna manera de que lo que hizo Jorge Bermúdez con esta denuncia es mandar una señal? Es mandar una señal, sí. Le aviso que esta cosa cambia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la verdad es que si nosotros hiciéramos una auditoría de sistemas informáticos en todo el Estado, en FONASA, en el Ministerio de Salud o en las Fuerzas Armadas, nos daríamos cuenta que estamos llenos de sombras. Las 50 sombras de Grey que harían chicas respecto de lo que es realmente estos sistemas que permiten exactamente esto que está ocurriendo, que se acaba de detectar en Carabineros. Pero están en todos los sistemas, porque el Estado no se ha
Y la Contraloría no tiene capacidad. Y entonces yo me preguntaría hoy día, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el sistema de auditoría general de gobierno, por ejemplo, frente a lo que ha hecho la Contraloría? Porque es evidente que en materia de Fuerzas Armadas, por ejemplo, eso ya quedó descartado, ¿no es cierto? Y lo de Carabineros también, el Poder Civil no tiene ningún control. Aquí lo dijo Dauno Totoro en una entrevista. Sí. Aquí fue extraordinaria la entrevista que tú le hiciste a Dauno Totoro con el tema de la cofradía blindada. De la cofradía blindada. Yo, entre mis pecados de juventud, tuve el de estudiar Derecho. Entonces me tuve clase de Derecho Administrativo con don Arturo Elwin, el Contralor General de la República. Y Derecho Administrativo era como la lata de las latas, porque además el cargo de Contralor o la idea del ejercicio de control de los actos de gestión del gobierno era como funcionario de tercera categoría, una lata, estaba fuera del glamour de los civilistas o de los penalistas. Y lo que tú tienes acá, lo que está ocurriendo desde Ramiro Mendoza en adelante, y con un fenómeno más global, es que todos quieren pasarse al bando de la fiscalización. O sea, no es casual que tengamos a la BEA y a Alejandro Guillé de candidato, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué las figuras que vienen de la política tradicional no prenden? ¿Y los que vienen de dónde? Del ámbito de la fiscalización del poder, los periodistas o los rostros, etcétera. Los fiscales están mordiendo muy fuerte. La Contraloría quiere sacar colmillos y la Contraloría y el Contralor era un apéndice del gobierno de Tunda, lo más representaba en un acto, alguna cosa eventual, pero siempre la figura de la Contraloría temerosa de Dios y de los hombres. O sea, entonces el poder político está en problemas. Oye, pero dime una cosa. Porque las instituciones están tomando la estructura o la voluntad de cumplir efectivamente la función para la que estaban en teoría diseñadas y que no cumplían por el diseño de la transición en Chile. Ahora, yo concuerdo con Santiago que creo que esto es una buena señal. O sea, ojo, todo lo que sea mejor fiscalizar recursos públicos me parece correcto. Hay aquí, ¿de cuándo son estas cosas que se investigaron? No, yo entiendo que son de los últimos ejercicios financieros, pero si descubren algo, ¿qué es lo que hacen normalmente los fiscalizadores cuando se instalan? Empiezan a pedir respaldo hacia atrás, ¿no es cierto? Y cruzan hoy día información, porque esto ha sido muy importante. Toda la digitalización del servicio, del registro del conservador de bienes raíces, por ejemplo, ha sido fundamental, ¿no? Entonces, entre eso, cruzan la Contraloría, cruzan el sistema de impuestos internos. Pero hay un detalle que no es menor, que quizás no es evidente, porque está en el anuncio del Contralor. El Contralor se despoja de su potestad, de control administrativo y denuncia a Fiscalía. Que tiene obligación. Eso es muy notable, claro, pero pero habitualmente, ¿qué hace un organismo? Esto lo resuelvo yo. Entonces, él está diciendo, no, yo le paso a la Fiscalía. Yo hace tiempo que no veía eso. Yo creo que es muy político, me lleva una señal. Es muy claro, él anuncia. El problema le puso la viga en Flandes al Estado. ¿Por qué? Porque no se va a pelear con Carabineros la Contraloría. Ya se agarró un lío con Gendarmería, se agarró un lío con la cosa de las pensiones y ahí están agarrados, con Capreden y pero todo. Pero además demás. Yo creo como tú, aquí, Santiago, que si es que el Contralor ve en lo que ha investigado eventuales caracteres de delito, está obligado a pasar a Ministerio Está Público. obligado, No tiene muchas chances. No tiene chance. No tiene muchas chances. No, yo no digo que sea opcional. Digo que el modo en que lo hace. El modo en que lo hace. El anuncio, o sea, él está dispuesto a escalar esto y es una muy mala noticia para el poder político. Le acaba de poner además una traba a Sebastián Piñera. Una interpretación de la Contraloría le pone una traba al fideicomiso ciego de Sebastián Piñera. Tiene que ser una cosa más amplia. En fin, hay ahí unos o sea, estamos con un Contralor que está empezando. Ahora, ojo. Ahora está bonito, por lo menos el mono está bonito de la siguiente forma. Tú ves una sensación de desconfianza brutal. La gente eventualmente dice, son todos narcos, qué sé yo, todo. Y de repente se levanta un dedito y dice, perdón. Dentro de todo este grupo de administración pública del Estado, excuse me, pero oiga, yo también vigilo, yo también denuncio, yo también paso al Ministerio Público. A mí hágame una excepción.
Y Bueno. eso es una protección extraordinaria para Y una una gran entidad. protección digamos. y una Ay, actividad política contra va a surgir con una personalidad de actor político. Inevitablemente, ¿no? Como los fiscales, o sea, Vieragallo advirtió cuando empezó a andar en la reforma procesal penal a finales del gobierno de Frei Ruiz Tagle, ¿no? Con la ministra Soledad Alvear. Dice, ojo con esto, yo ya vi el resultado de esto en el exilio en Italia, ¿no? Los fiscales sabemos dónde empiezan, pero no dónde terminan. Van a terminar de candidatos y nos van a llevar a todos por delante. Y tenía razón Vieragallo. Muy bien, le agradecemos a Mirko Macari, Santiago Escobar, por haber estado en este panel de El Mostrador en la Clave. Muchas gracias. Gracias, Que vaya muy Fernando. bien. Nos vemos. Chao, volvemos.